Hola, hoy les voy a hablar acerca de la suspensión del acto reclamado en materia de amparo. Voy a llevar una cierta metodología para abarcar los temas fundamentales que tienen que ver justamente con la suspensión. Primero, voy a hablar acerca del concepto. ¿Qué es la suspensión? La suspensión es una medida cautelar en el cual obliga, ya sea obliga a la autoridad responsable, ya sea pública o privada, a paralizar el acto reclamado. Esto es fundamental, ya que el órgano jurisdiccional va a obligar a la autoridad responsable a ya no realizar los actos reclamados, o si todavía no los ha realizado pero es inminente, a no realizarlos. La suspensión del acto reclamado lo podemos definir que tiene dos medios. Primero, tiene medios conservativos. ¿A qué se refiere esto? A que justamente el objeto de la suspensión es conservar el objeto del juicio de amparo, ¿no? Esto garantiza a la parte quejosa en dos aspectos. Primero, así protegemos su derecho humano en dado caso de que el acto reclamado se lo esté vulnerando. Y si en un futuro la parte quejosa gana el juicio de amparo, de esta manera prevenimos que se quede sin materia el juicio de amparo, o bien que hayan realizado actos de imposible reparación. A eso se refiere que tiene medidas conservadoras. Tenemos también medidas de tutela anticipada, y este es uno de los puntos más importantes de la suspensión del acto reclamado. Voy a atreverme a decir un ejemplo. Una persona puede solicitar un amparo indirecto, o más bien puede promover un amparo indirecto en contra de una institución de salud, porque esta institución de salud no le otorgó medicamentos. En estos supuestos, la persona en su escrito inicial de demanda puede solicitar la suspensión del acto reclamado. Incluso es uno de los supuestos en los cuales el juez de distrito otorga la suspensión de forma oficiosa, ¿no? Una vez que se haya otorgado la suspensión del acto reclamado, el juez de distrito va a obligar a la autoridad responsable a entregarle estos medicamentos a la parte quejosa. Ojo, no le está otorgando el amparo, pero sí le está otorgando la suspensión del acto reclamado. Y en estos supuestos, pues tiene una medida de tutela anticipada. Eso es el concepto de suspensión en materia de amparo. Ahora bien, voy a hablar un poco de los antecedentes de la suspensión de suspensión de los actos reclamados, porque si bien es cierto, la Constitución de Yucatán en 1841 introduce a la normatividad la institución de juicio de amparo, hay antecedentes anteriores a este que son antecedentes de la suspensión. El primer antecedente del cual voy a hablar es sobre el amparo virreinal. El amparo virreinal prácticamente era un medio de impugnación que tenían los subordinados en contra de las acciones o actos que realizaba el virrey. En este supuesto, los subordinados acudían a la corona española y el rey de España les otorgaba prácticamente la protección contra estos actos del virrey, ya sea pues dejar sin validez jurídica estos actos o incluso declararlos ilegales. Ese como primer antecedente. Como segundo antecedente nos vamos a las 7 leyes constitucionales en 1836 y existía un antecedente de suspensión en contra de la expropiación por utilidad pública. Los ciudadanos podían impugnar este tipo de resoluciones, pero no es hasta 1852 en el cual José Fonseca, sobre un proyecto de ley, establecía algo bastante interesante. José Fonseca, en este proyecto de ley, establecía que se va a otorgar de forma temporal el amparo para garantizar la protección de los derechos de la parte quejosa. No, es interesante porque no lo llamaba suspensión del acto reclamado, sino que lo llamaba como otorgar el amparo de forma temporal para que no afecte los derechos de la parte quejosa. Sin embargo, yo creo que ya es un antecedente bastante fuerte.
que eso nos va a llevar al siguiente, a la Ley Orgánica de Amparo de 1861. En esta ley ya se establece ahora sí formalmente la institución de suspensión del acto reclamado. Es interesante justamente porque en esta legislación ya se otorga la suspensión y establece que el juez de distrito podrá otorgar la suspensión antes de iniciar el juicio de amparo a su responsabilidad. No es hasta 1869 con la nueva Ley Orgánica de Amparo en el cual ya se establece una diferencia entre suspensión provisional y definitiva. Establecía que la suspensión provisional se van a dar en aquellos supuestos en los cuales son de urgencia, y la definitiva establecía que el juez de distrito tenía que escuchar a todas las partes implicadas en el proceso de amparo, es decir, a la parte quejosa, a la autoridad responsable o a diversas instituciones públicas o a ciudadanos. En 1882, con una nueva Ley Orgánica de Amparo, se va a establecer justamente 3 aspectos importantes. La primera es que ya existe la suspensión de oficio. La segunda, hay un catálogo en materia penal específico para la suspensión del acto reclamado. Y como tercer punto es que ya se establece la fianza para que los efectos de la suspensión del acto reclamado sigan estando presentes, ¿no? Que ya son puntos en los cuales actualmente nuestra legislación del 2013 ya tiene previstos. Si bien es cierto, todas estas antecedentes han sido en legislación secundaria, no fue hasta 1917 con la Constitución Política que actualmente nos rige, en los cuales la suspensión alcanza el grado constitucional, porque todos estos antecedentes no estaban regulados en la Constitución, sino más bien en leyes secundarias. Y no es hasta 1917 con esta Constitución que justamente ya la suspensión llega a nuestra Constitución. Y como último antecedente, me gustaría agregar la Ley de Amparo de 1919. En esta Ley de Amparo se va a establecer 2 puntos principales. Primero, ya se diferencia entre actos de autoridad administrativos y sentencias definitivas. Y también ya establece cuáles van a ser las reglas para la audiencia incidental. Esos son los antecedentes más importantes de la suspensión del acto reclamado. Ahora vamos a entender cuáles son los tipos de suspensión. Esto con fundamento en los artículos 125, 126, 127, 128 y 138 de la Ley de Amparo. Hay 3 tipos de suspensión: suspensión de oficio y de plano, suspensión de oficio e incidental y suspensión a petición de parte. La suspensión de oficio y de plano la otorga el órgano jurisdiccional o la autoridad responsable en dado caso de que sea amparo directo, o el órgano jurisdiccional en dado caso de que sea amparo indirecto, de forma oficiosa. No la tiene que solicitar necesariamente la parte quejosa para que la suspensión de oficio y de plano se le conceda. Esta es de forma oficiosa. Además, este tipo de suspensión se va a seguir en el cuaderno principal. No se abre un incidente de suspensión. Todo va a ser de acuerdo al auto de admisión de la demanda. E incluso en supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se puede dar primero la admisión de la suspensión del acto reclamado y después la admisión de la demanda. Tiene entonces diversas características. Primero, es de oficio. Segundo, no se hace un cuaderno incidental, sino más bien que se hace en el cuaderno principal, juntamente con el auto de admisión de la demanda, o en ciertos supuestos en los cuales primero se otorga la suspensión y después se admite la demanda. Eso como establecieron estos puntos. Ahora, ¿cuáles son estas hipótesis en las cuales la suspensión de oficio y de plano puede aplicar? Son todos los siguientes: cuando se ponga en peligro la vida del quejoso,
en aquellos en los cuales tenga que ver con la libertad personal del quejoso, aquellos que tengan que ver con extradición, aquellos que tengan que ver con expulsión, o los diversos establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además también la inclusión forzada de entrar al ejército, las fuerzas armadas, la marina, o si se afectan derechos agrarios de un núcleo ejidal. En estos supuestos son cuando se va a dar la suspensión de plano y de oficio. ¿Cuándo será la suspensión de plano e incidental? Primero voy a hablar de cuáles son sus características. Esto es importante porque el órgano jurisdiccional también la realiza de forma oficiosa, sin embargo, no la realiza en el cuaderno principal, sino más bien abre un auto incidental y en este auto incidental ya otorga la suspensión de oficio. En ese supuesto, pues es un medio diferente de suspensión. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales se va a seguir esta suspensión? Primero, en casos de extradición, y segundo, contra todos aquellos actos que de no realizarse la suspensión del acto reclamado dejen sin materia el juicio, o en aquellos actos en los cuales si se sigue cometiendo el acto reclamado realicen actos de imposible reparación para la parte quejosa. Son entonces dos características principales: la realiza el juez de forma oficiosa y abre un cuaderno incidental para la suspensión de oficio. Y por último, tenemos la suspensión a petición de parte. ¿Cuándo se va a realizar esta suspensión? Contra cualquier acto que no se haya expuesto ya en esta plática. La va a solicitar la parte quejosa. La puede solicitar en cualquier momento, es decir, la puede solicitar al momento de que se admita la demanda, o en el escrito inicial de demanda, mejor dicho, hasta la resolución de la sentencia definitiva. Entonces se puede solicitar en cualquier medio. La tiene que solicitar exclusivamente la parte quejosa. El órgano jurisdiccional ya no está obligado y ni siquiera está posibilitado para realizarlo de forma oficiosa. Y además de que se hace en una vía incidental, se abre un cuaderno incidental para que se siga este tipo de suspensión. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la suspensión aparte, de parte agraviada? Bueno, a petición de parte, perdón. Estas las podemos definir en las distintas características. Primero, se abre en un cuaderno incidental, que es como ya lo he estado estableciendo en esta exposición. Número 2 es que se debe de rendir un informe previo. Número 3 es que en caso de que el órgano jurisdiccional requiera más información, lo puede solicitar a las autoridades responsables. Número 4, aquellas autoridades, o más bien, mejor dicho, contra aquellos actos que sea una norma, las autoridades que se vayan encargando de su refrendo y su publicación no necesitan establecer informe previo, salvo en aquellos actos en los cuales se reclame vicios en la normatividad. Ahí sí las autoridades responsables tendrían que realizar un informe previo. Contra aquellas autoridades responsables que sean foráneas, se puede definir la audiencia incidental. Es decir, contra aquellas autoridades que son locales, se va a establecer la audiencia incidental. Y contra aquellas autoridades que son foráneas, se puede diferir la audiencia incidental para que puedan ser escuchadas, ¿no? Y por último, también en el auto de admisión se puede establecer una suspensión provisional, en el cual son para casos urgentes, y la suspensión definitiva se dará justamente cuando se realice la audiencia incidental. La audiencia incidental debe de realizarse en un periodo de 5 días. Muy bien, en estos supuestos entonces, ¿qué es un informe previo? Bueno, un informe previo es el documento que van a realizar las autoridades responsables al verser sobre la existencia del acto reclamado o la no existencia del acto reclamado. Eso es lo principal. Van a negarlo o van a aceptarlo y van a establecer los argumentos lógico-jurídicos para que el órgano jurisdiccional otorgue
niegue la suspensión del acto reclamado. En dado caso de que los órganos jurisdiccionales le hayan solicitado un requerimiento de información a las autoridades responsables, bueno, también en el informe previo se deben de anexar este tipo de copias, ¿no? ¿Cuáles van a ser entonces las pruebas que se pueden admitir para una suspensión? Por regla general, son dos únicamente, están limitadas a dos tipos de prueba: la inspección judicial y la documental. Sin embargo, hay una excepción, que son para todos estos actos, que son cuando ponen en peligro la vida de la parte quejosa, la libertad personal, la extradición, el destierro, todos los diversos que están en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se entra de forma forzada al ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, o aquellos que violen el núcleo ejidal, bueno, también se va a poder aceptar la prueba testimonial. En estos supuestos, entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos de la parte, o más bien, cuáles son los requisitos para la suspensión provisional? Son 4 requisitos. Primero, que lo solicite la parte quejosa. Segundo, que los actos de autoridad, de que haya incertidumbre de que se realicen los actos de autoridad, o si ya se están realizando, que se paralicen. Número 3, que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa, que sean violatorios a sus derechos humanos, o en dado caso de que dejen sin materia el juicio de amparo, o que una vez que haya ganado el amparo sean actos de imposible reparación. Y número 4, que se pondere la apariencia del buen derecho y el interés social. Eso es fundamental. Vamos a hablar ahora de cómo se pueden o cómo se ofrecen las pruebas en esta audiencia. No se siguen las reglas justamente del juicio de amparo principal. Para empezar, para la provisional se van a utilizar las pruebas que estén en el auto inicial o en el escrito inicial de demanda. Se pueden utilizar este tipo de pruebas. Sin embargo, ya para la definitiva, la suspensión definitiva y la audiencia incidental, ahora sí se tienen que entregar estas pruebas con copias certificadas. Aunque es obligación del órgano jurisdiccional realizarlo, se recomienda que no se le deje esta carga, ya que, pues bueno, la carga probatoria al final del día la tienen las partes, tanto la quejosa como la autoridad responsable. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cuáles son los requisitos de procedencia de una suspensión. Los voy a definir en los siguientes. Primero, como ya lo he estado estableciendo, tiene que ser solicitado por la parte quejosa y se llevará en un incidente. Número 2, que los actos reclamados por su simple naturaleza sean susceptibles de suspensión. ¿Y a qué se refiere esto? Voy a permitirme a realizar un catálogo de actos de autoridad. Primero son los positivos, que son todos estos actos que realiza la autoridad, como una orden de aprehensión, por ejemplo. Los negativos, que son estos actos que niegan algo a la parte quejosa, o incluso son estas omisiones que realiza la autoridad responsable, pero que en la ley establece que sí lo tenía que realizar. Por ejemplo, contestar una petición administrativa. También tenemos los consumados, que son aquellos que ya se ejecutaron. Los consumados de forma irreversible, que son aquellos que ya se ejecutaron y que son de imposible reparación. Un ejemplo de esto es el cumplimiento de una pena. Cuando ya se cumplió una pena, pues bueno, esto ya se ejecutó y ya es de imposible reparación porque no se puede volver al estado anterior a esto. También los de tracto sucesivo, que son aquellos actos de autoridad que con un simple acto, o más bien pueden ser actos de autoridad que son de forma repetitiva, o también actos de autoridad que con un simple acto afecten de forma continua la esfera jurídica de la parte quejosa. Un ejemplo de esto puede ser la clausura de un local. La clausura de un local es únicamente en un solo acto, sin embargo, sus efectos se siguen prolongando a lo largo del tiempo. Aquellos actos inminentes
que todavía la autoridad responsable no lo ha realizado, pero se tiene certeza de que sí lo hará, como el pago de una multa, por ejemplo. También tenemos aquellos actos de realización futura incierta. Estos tipos de actos no se tienen comprobados y no se han realizado. Un ejemplo de esto puede ser que gracias a una inspección fiscal, el quejoso crea que le van a otorgar que será acreedor a una multa. Eso sería un acto de realización futura incierta. Bajo estos supuestos, también tenemos los actos de autoridad constitutivos, que son aquellos que justamente crean un derecho o una obligación. Y también los declarativos, que son aquellos actos de autoridad que reconocen una situación jurídica. Bajo estos supuestos, ¿qué actos de autoridad sí se pueden ser sujetos de suspensión por su propia naturaleza? Los positivos, por ejemplo, pueden ser sujetos de suspensión. Los negativos, por regla general, no son sujetos de suspensión, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, se puede otorgar la suspensión del acto reclamado contra la omisión o el silencio administrativo de que una autoridad no contestó una petición administrativa, ¿no? Aquellos que son de realización futura incierta no son susceptibles de suspensión, ya que pues no se puede suspender algo que todavía no existe. Esos son algunos de los actos de autoridad que se deben de ver para ver si son susceptibles de suspensión, ¿no? Otros supuestos que también, o más bien otras características para ver si son susceptibles de suspensión, es que se pondere la apariencia del buen derecho y el interés social. Esto es fundamental y me voy a enfocar en explicar esto. Vamos a explicar primero el interés social y el orden público. Son actos que van de la mano, sin embargo son distintos. El orden público prácticamente es la legislación nacional, ¿no? Son todas estas normas que versan para el buen cumplimiento de una sociedad, para que esta sociedad viva en armonía. Esas son las disposiciones de orden público. Y también tenemos que no afecten el interés social, que son justamente estos privilegios o estos derechos para que las personas no entren en colapso, ¿ok? O no se perturbe su esfera jurídica. Esos son el interés social. ¿Y qué es la apariencia del buen derecho? La apariencia del buen derecho prácticamente consiste en un análisis superficial que realizará el órgano jurisdiccional para establecer una hipótesis de si se está violando un derecho humano, ¿no? Entonces, es un análisis que realiza el órgano jurisdiccional de forma superficial para ver si se está vulnerando las garantías de la parte quejosa. Deben de estar en armonía estos tres puntos: la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público, para que se pueda otorgar una suspensión. Ahora bien, otra característica que tenemos en este punto es que no se estén los supuestos en los cuales sí se afecte el interés social establecidos en la normatividad. Estos supuestos están en la ley de amparo y voy a mencionar unos cuantos. No se va a otorgar la suspensión cuando se trate de aquellos sitios de vicio. Tampoco cuando sea la producción y comercialización de narcóticos. Tampoco se otorgará contra aquellos que invadan la esfera jurídica de menores o de incapaces. Tampoco cuando evada el pago de alimentos. Tampoco se va a establecer contra aquella producción o aquellos productos que entren en el extranjero con el supuesto en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco contra aquellos que intervengan en el combate de una epidemia. Tampoco contra aquellos que alteren justamente la producción nacional y diversos supuestos más. Si entramos en alguno de estos supuestos, se establece que estamos afectando el interés social. Ahora bien, antes se tenía como que la idea, antes de la ley de amparo de 2013, se tenía la idea de que paralizar la maquinaria del Estado era afectar el interés social, ¿no? Por ejemplo, paralizar un procedimiento jurisdiccional
pues eso afectaba el interés social. Sin embargo, ya con la nueva entrada en vigor de la ley de amparo y la emisión de diversas jurisprudencias, ya hay ciertos supuestos en los cuales se puede establecer esta excepción a la regla, ¿no? Muy bien, bajo estos supuestos entonces, ahora vamos a hablar de las garantías en la suspensión. ¿Por qué se otorga una garantía cuando se otorga una suspensión? Principalmente, o más bien su objetivo, es que la parte quejosa otorga la garantía para seguir recibiendo los efectos de una suspensión. Y esta garantía es para el tercero, que en dado caso de que la parte quejosa pierda el juicio de amparo, le pague los daños y perjuicios que le hayan ocasionado al tercero justamente por esta suspensión, ¿no? ¿Qué tiempo se tiene para exhibir la suspensión? Se tiene 5 horas. En materia penal, en amparo directo, se tiene 72 horas. Justamente, si no se paga o si no se exime esta garantía, la suspensión se queda sin efectos y la autoridad responsable pueda volver a realizar estos actos reclamados. Aunque no es por regla general, en estos supuestos en los cuales ya hayan pasado los 5 días y si la autoridad responsable no haya realizado aún los actos de autoridad, la parte quejosa puede exhibir la garantía tiempo después. Entonces, en la legislación son 5 días, sin embargo, sí los puede pagar tiempo después, siempre y cuando la autoridad responsable aún no haya realizado estos actos, ¿no? Por regla general, se pueden establecer como garantía todas las que estén en los códigos de procedimientos civiles, es decir, la prenda, la hipoteca y la fianza. Sin embargo, en la práctica se da el billete de depósito. Ahora vamos a hablar de una contragarantía. ¿Qué es la contragarantía? ¿Cuál es el objeto de esta contragarantía? Su objeto principal es que la suspensión del acto reclamado que le fue otorgada a la parte quejosa quede sin efectos y esta la otorga el tercero interesado, ¿no? El tercero interesado, en dado caso de que él pierde el juicio de amparo, le va a otorgar esta garantía a la parte quejosa por todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado porque no se le otorgó no se le otorgó la suspensión del acto reclamado una vez que ya haya ganado el amparo en sentencia definitiva, ¿no? Bajo estos supuestos entonces es fundamental aprender que la garantía y la contragarantía es para que surtan efectos la suspensión en dado caso de la garantía o para que cesen esos efectos en dado caso de la contragarantía, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias entre la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo indirecto y en un juicio de amparo directo. La suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo directo prácticamente no la otorga un órgano jurisdiccional, sino que la otorga la misma autoridad responsable y tiene un plazo de 24 horas para otorgarla o negarla. En caso de materia penal, se otorga de oficio y de plano y no se exhibe garantía siempre y cuando sea en este supuesto. Si no se le otorga en estos supuestos, pues la parte quejosa puede interponer esta resolución a través de un recurso de revisión. Ahora, en un amparo indirecto, esta suspensión la otorga un órgano jurisdiccional. Y si el órgano jurisdiccional niega la suspensión provisional, la parte quejosa la puede interponer o la puede impugnar a través de un recurso de queja. Y si le niega la suspensión definitiva, la puede impugnar a través de un recurso de revisión. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.